Aquí está el código de Arduino para el funcionamiento de dos LEDs con el módulo SP32. Primero se crean las tareas para el funcionamiento, después se definen los pines que se van a utilizar para la conexión de los LEDs. En este caso se utilizan el pin 2 y el pin 4. Después inicia el método principal en donde se define la velocidad de transferencia. Se designan los pines que se van a utilizar como salidas y se procede a crear las tareas que se van a tener en el funcionamiento. Aquí está el desarrollo para el primer LED que se va a hacer con el núcleo 0 y el desarrollo para el segundo LED que se va a hacer con el núcleo 1. Después se procede a crear los métodos para cada tarea, entonces en este caso está la del primer LED y la del segundo. En el primero el LED se va a encender y se va a apagar cada 1000 milisegundos y se va a imprimir en qué núcleo se está corriendo en el monitor serial. De igual forma para el segundo LED con un tiempo diferente que son 700 milisegundos y con el otro núcleo. En este caso se procede ya a subir el programa a la SP32. Entonces inicia a compilar el programa. Se inicia a subir el programa al módulo. Una vez que el programa se ha subido, ya podemos ver el funcionamiento de los dos bombillos que se prenden según los tiempos que se han establecido. Ahora podemos ver que si abrimos el monitor serial en Arduino podemos ver en qué núcleo se está haciendo la función de cada bombillo. Entonces ahí se pueden ver los cambios que se van haciendo cada vez que pasa el tiempo que se programó en cada bombillo. Digo para el funcionamiento de 3 LEDs con el módulo ESP32. Lo primero es definir los pines de conexión para los LED. En este caso se utilizaron los pines 2, 4 y 5. Se crea el perfil de las tareas del usuario y después se realiza la asignación y la creación para las diferentes tareas. Como se van a prender 3 bombillos, se hace la creación de 3 tareas. Se da inicio al método principal, en donde lo primero es establecer la velocidad de transferencia, en este caso 9600. Se definen los 3 pines que se van a utilizar como salidas y se hace el llamado a los 3 métodos que tienen el funcionamiento para el encendido y apagado de los bombillos. Aquí se puede ver el primer método para el primer bombillo. Entonces aquí se tiene toda la configuración de funcionamiento y se crea de igual forma para los otros dos bombillos de forma secuencial. Y en cada caso se escribe lo que se está realizando en el monitor serial para poder evidenciar el funcionamiento en la pantalla del computador. Finalmente se crea el último método que se ha llamado Blink, el cual es el que realiza la función de encendido y apagado de los LEDs enviando las señales en el tiempo que se ha establecido. Se procede a subir el código al módulo. Entonces inicialmente se compila el programa. Una vez se ha subido el código podemos ver que en este caso ya se prenden los 3 bombillos.
De igual forma, cuando se corre el monitor serial, se puede ver cuáles son los bombillos que se están prendiendo en los tiempos que se establecieron. Bueno, en este código vamos a explicar cómo obtener datos de dos sensores diferentes y cómo utilizar los dos núcleos de nuestro SP32. Bueno, primero definimos el pin y la variable en la cual vamos a obtener los datos de nuestro sensor 1, que sería en este caso una fotocelda. El pin es el número 34. Además de eso, definimos unas variables que requerimos para pasar los datos obtenidos del sensor a datos conocidos, pues en este caso serían los lumens. Después de eso definimos nuestro sensor 2, que en este caso sería un potenciómetro, y estaríamos obteniendo los datos por el pin número 35. Después pasamos a a crear una lista llamada data para guardar los datos y que no perdamos valores. Entramos al voice setup, donde definimos la velocidad con la que va a trabajar nuestro módulo. También pasamos a definir las tareas, en donde vamos a guardar los datos en las listas creadas y en donde vamos a guardar todas las variables que lleguen al SP32. Bueno, posteriormente ya entramos al void loop, donde capturamos los datos del sensor 1 y posteriormente los convertimos a lumens utilizando esa ecuación. Luego capturamos los datos del sensor 2 y empezamos y definimos métodos de recepción de los datos en cada núcleo. Bueno, creamos un método por cada uno. Entonces serían los dos métodos para obtener los datos que llegan a los pines de recepción y posteriormente ponerlos en el núcleo deseado. Finalmente llegamos a nuestro método que recibe todas las variables que están en las listas que obtuvimos anteriormente. Al proceder a subir el archivo se puede ver cómo se empiezan a enviar los datos. En este caso acercamos una lámpara hasta la fotocelda, entonces el valor inició en 88. Al irlo acercando fue subiendo, ahorita se encuentra en 107, 108. Se puede ver además que el valor del potenciómetro se mantiene aproximadamente en 540. Si vemos, porque no se está moviendo, si vemos el valor de la fotocelda va aumentando, ya llegó a 120. 127, 128 y una vez se lo va alejando el valor va disminuyendo en 107, 97, 100, 102, se acerca otra vez 113 y cuando se aleja totalmente queda en el valor inicial serían 88. Luego podemos proceder a variar el potenciómetro para poder ver los cambios de valor.
Entonces en este caso vemos que va aumentando, van en 179, 190, 191, 304, 621, 1600. El valor máximo que llega son 4095, entonces ya se pueden ver las variaciones. Igual se puede notar que la fotocelda se mantiene en 88 porque en el momento no se están haciendo cambios de luminosidad ahí. Entonces por último procedemos a cambiar la luminosidad. Vemos que el valor aumentó a 102 en la fotocelda. Y si movemos el potenciómetro, también va a aumentar el valor, 2300, 2600. Entonces, En este caso, en este ejemplo, vamos a utilizar el mismo código del ejemplo anterior, pero en este caso vamos a visualizar los datos en una aplicación móvil llamada HC05. Entonces, explicaré los únicos cambios que se realizan dentro del código. Entonces, primero pues vamos a utilizar la librería para el módulo Bluetooth, y vamos a definir nuestro Bluetooth como una salida. También definimos nuestro Bluetooth serial como SPBT para utilizarlo de una forma más fácil. Entonces cambiamos el nombre de que vamos a visualizar en nuestra SP, pues para realizar la conexión con la aplicación. En este caso se llama SP 32 LED control. Después pasamos a imprimir los datos de nuestro primer sensor, y esto lo hacemos para nuestro otro sensor también. Después de eso pasamos ya a la parte donde enviamos los datos y se van para que se vayan imprimiendo en nuestra aplicación móvil. bueno, para probar la aplicación, lo primero que nos pide es activar el Bluetooth. Después se debe seleccionar la ESP32 y se hace la conexión. Entonces ya aparecen los datos automáticamente. Lo primero que se probó fue la fotocelda. Entonces empezaron a hacer cambios de luminosidad. Ahí podemos ver cómo va aumentando el valor, mientras el valor del potenciómetro se mantiene constante. Entonces ahí vemos que va aumentando el valor, después disminuyó y se hicieron diferentes variaciones. Posteriormente se procedió a mover el potenciómetro. Entonces se van a evidenciar los cambios que hay en la señal que envía el potenciómetro, y además se va a tener en cuenta que el valor de la fotocelda se va a mantener constante porque en ese momento no se hicieron variaciones a nivel lumínico. Entonces ahorita podemos ver que se hicieron los cambios y finalmente se probó los dos sensores al mismo tiempo. Entonces se varió la fotocelda y vemos que el valor aumentó y el potenciómetro también fue cambiando de valor.